Bienvenidos nuevamente a su espacio de reflexión y autoanálisis. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre aquellos factores que intervienen para la salud, tanto física como mental, de la tercera edad. Vamos a dividir en tres categorías. En la primera de las categorías encontramos los estilos de vida, donde va a depender si nosotros hemos sido personas que nos ejercitemos, el tipo de alimentación que hemos tenido, las amistades o las experiencias que hemos ido acumulando con una perspectiva positiva, la ingesta que hemos tenido ya sea de alcohol, tabaco o algún otro tipo de sustancias, así como el cómo nosotros manejemos el estrés y tengamos pues sueño reparador, ¿no? En la segunda categoría, que sería la parte económica, pues al final el que nosotros estemos equilibrados y que tengamos cierta solvencia en la última etapa de nuestra vida va a influir en que podamos accesar a servicios de salud de primer nivel, que tengamos una atención y una medicación adecuada que siempre esté a nuestro alcance. Y finalmente las enfermedades crónicas, porque imagínense ustedes, pónganse este pequeño esquema, ¿no? Imagínense de 80 años más o menos, que desde hace 20 o 30 años ustedes hubieran presentado un tema de, no sé, se me ocurre de diabetes por ejemplo, que ya fuéramos insulino dependientes. Toda nuestra vida iba a girar en torno a ese tipo de trastorno, porque si nos quisiéramos ir de vacaciones íbamos a tener que estar checando en los puntos donde pudieran estar haciéndonos las diálisis. Si de repente fuéramos a una fiesta donde todo fuera únicamente postres o que de beber dieran, por ejemplo, la clásica soda de cola, pues simplemente no iba a ser lo más conveniente para nosotros, ¿no? Entonces, al final, toda nuestra rutina iba a estar girando en torno a esa enfermedad. Y hablando justamente de las enfermedades, creo que tenemos que aclarar que dependiendo si somos hombres o mujeres, vamos a presentar mayor propensión a cierto desarrollo de esas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, llega a proliferar más la hipertensión, el asma, la bronquitis, la artritis. Todas aquellas enfermedades que, si nosotros nos damos cuenta, tienen que ver con ya sea el sistema nervioso o el sistema respiratorio. Por el lado de los hombres, entonces, tenemos que los hombres somos más propensos a desarrollar alguna cardiopatía, a de repente desarrollar también apoplejías, diabetes, efisema pulmonar obstructivo cardíaco o cáncer. Y si lo vemos desde esta parte, generalmente las mujeres tienden a estar más enfocadas en el entorno, son más suspicaces, premeditan más las cosas y eso hace que su sistema nervioso esté mucho más alerta. Mientras que cuando se guarda uno tantas cosas, bueno, pues de alguna forma llega a manifestarse, como lo aclaran algunas vertientes de las ramas psicológicas, ¿no? En el caso de los hombres, imagínense cuando de repente su abuela les ha dicho a ustedes, ¿sabes qué? No. Si tú quieres enamorarte a ese chavo, llégale por el estómago. Entonces imagínense, de repente si lo que nos está gustando comer a nosotros son los tacos de muerte lenta, las botanas, muchos pasteles, pues bueno, todo lo que tenga que ver con la parte cardiovascular, al igual que con la parte digestiva, quizá va a ser nuestro talón de Aquiles. Y si aparte de eso nos gusta mucho como que a la fiesta, de repente estar saliendo con los amigos, que nos tomamos unos botes, pues aguas con el hígado, de repente se antoja el cigarrito, tema con los pulmones, entonces pues es digamos una catapulta, ¿no? Que pudiera entonces a nosotros llevarnos a algún tipo de discapacidad. Las discapacidades que podemos presentar en la tercera edad pueden estar relacionadas en una de dos, las conectivas o las de traumatismo. Para que lo entendamos más fácil, las conectivas son las que ya nos tocó de fábrica, las genéticas. Las conectivas vendrían siendo, por ejemplo, si tenemos artritis reumatoide, algún tema, no sé, de alguna escoliosis que empiece a encogerse de repente a la espalda por lo mismo de la edad, que empezamos a encorvarnos.
todo eso, ¿no? Todo lo degenerativo conectivo. Mientras que los traumatismos vamos a verlo pero desde la parte exterior. Todo lo que nos impacta de la vida, o sea, alguna caída, alguna tropezón, algún choque, algún accidente que nos provoque a nosotros alguna situación como por ejemplo fracturas, fisuras, tener que permanecer en una silla de ruedas, en una cama, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces al momento de estar dañado eso, pues simplemente vamos a tener nosotros que redirigir cómo tenemos nuestro estilo de vida. Los estilos de vida durante la vejez se recomienda que sean llenos de ejercicios, pero no vamos a meternos con entrenamiento de gimnasio, eso es ya de plano si tienes como que cierto seguimiento, sino estar conservando la movilidad, que tengas tu motricidad adecuada, la nutrición, que estemos comiendo cosas balanceadas, omegas, pescados, frutas, verduras, vamos, comida sana al final del día. Los problemas mentales de los que podemos hablar, que pueden presentarse, pues estaría por ejemplo la demencia, el Alzheimer, la depresión, que no nada más se da en la tercera edad, así como algunos temas de depresión, ¿no? Estamos hablando ya aquí de trastornos o de psicopatologías. Por otro lado, también puede presentarse el Parkinson, y esto es justamente porque llega un punto en el que quizá está tan en el que quizá está tan concentrado el estrés de los movimientos, de lo que se está haciendo, de tanta tensión a nivel articular, muscular, que bueno, algo pasa en el sistema nervioso que no llega a lograr conectar adecuadamente y manda ciertos impulsos, y entonces empezamos como si estuviéramos moviendo algún tipo de matraca. Hablando particularmente del Alzheimer, vamos a hablar que puede presentarse cierto tipo de fallecimiento posterior a los 8 o 10 años de que por primera vez empiezan a darse sus síntomas. Claro, vamos a referirnos en la tercera edad solamente cómo es que ocurre el Alzheimer. No únicamente sucede en este momento, sino que hay en algunas ocasiones que genéticamente estamos propensos, y entonces pudiera ser que desde una etapa adulta, media o adulta temprana ya empezáramos con algún tipo de estragos. Pero en lo particular, cuando se presenta esto en la tercera edad, llegan a presentarse ciertos ruidos, incapacidad de resolver algunos problemas, rigidez, la pérdida del control fisiológico, es decir, esfínteres, al momento de mencionar que no responden tan bien, o en su defecto, pudiera ser también que llega un punto crítico en el que se olvida inclusive hasta respirar, no recordar si ya se comió o no se comió, y entonces que pudiera haber un tema pues mucho más complejo, ¿no? Desorientación, que no sepas en dónde está. Les voy a poner un ejemplo que me encantó, que una compañera compartió. Es como si de repente tú llevaras a ese adulto mayor al súper y primero no supiera cómo se llama el lugar. A lo mejor lo reconoce, pero no sabe cómo se llama. Bueno, pudiera ser una señal. Pero ¿qué pasaría si ya nos fuéramos a una parte más arriba, donde ni siquiera sepa lo que es un súper, ni las personas que están a su alrededor, quizá que ni siquiera se reconociera a sí mismo, que en lugar de conocerte a ti, estuviera reconociendo, no sé, a su mamá, a su papá, hablando ya de varias décadas atrás, ¿no? Es aquí donde la memoria a corto plazo se ve primero afectada, y entonces tiende a recordarse más lo que pasó en el pasado, donde a lo mejor se siente que está viviendo en su infancia cuando no tiene noción del tiempo, pudiendo confundirse este aspecto en particular un poquito con la demencia senil. Pero no es lo mismo, porque la demencia senil en particular es cuando ya hay un tipo de pérdida de la cordura, pero ya es por la incapacidad del funcionamiento justamente de las funciones mentales, el cómo vamos nosotros
logrando envolvernos y desarrollarnos en nuestro entorno, ¿no? Puede presentarse entonces con esto, pues, depresión, extravío, cambios de humor y al finalizar, pues, la ira. Imagínense, primero esa desesperanza de no saber dónde estás, quiénes están contigo, de repente esa frustración de poder a lo mejor de repente tener flashbacks que está sucediendo esto, para finalmente sentir que no te entiende nadie. Obviamente va a darte un tipo de cólera. Entre los alimentos que se ha descubierto que llegan a alentizar un poquito esto o que puede ayudar, ojo, no lo quita, simplemente puede ayudar con este tema, son aquellos alimentos que son ricos en omegas, en vitamina E y en frutos secos. Llámese pescados, llámese frutos rojos, algunas oleaginosas y otro tipo de complementos o suplementos que pudiéramos encontrar en el mercado justamente para nutrirnos adecuadamente con esto. Los medicamentos que normalmente suelen manejarse más en ese tipo de situaciones para su prevención o su tratamiento justamente son la aspirina y el ibuprofeno. ¿Por qué estos dos? Bueno, la aspirina porque va a permitir que como la sangre va a estar un poco menos densa, no va a haber algún tema ahí con el peligro de la producción de algún trombo o algún coágulo, y la irrigación sanguínea dentro del cerebro va a permitir que sea mucho más fluida y que enriquezca o nutra mejor esas terminaciones. Por la parte del ibuprofeno es porque justamente lo que pasa es que empieza a haber una especie como de rigidez cerebral, rigidez en el resto del cuerpo, y el ibuprofeno, al ser un antiinflamatorio, lo que va a permitir es que justamente no exista tanto esta rigidez y sea mucho más fácil, pues justamente las funciones cerebrales, ¿no? En cuanto a los tratamientos o aquellos diagnósticos que pueden darse dentro de la prevención, encontramos la neuroimaginología, que viene siendo algo así como unas fotografías que hacen de la corteza cerebral, del cerebro, de los lóbulos frontales, posteriores, para ver cómo es que se encuentra. La tomografía por positrones, que a lo mejor han visto ustedes que de repente meten a alguien a una especie como de tubo, ¿no? Bueno, ese tubo horizontal en el que nos meten es una especie de escáner que hace con algún fondo de contraste en ocasiones, para lograr ver cómo está el funcionamiento, para ver cómo está la irrigación y entonces ver cómo se van llevando a cabo las funciones. El encefalograma, parecido al electrocardiograma. El electrocardiograma, recuerda, lo que hace es medir la función, las ondas y el funcionamiento del corazón. En el caso del encefalograma, lo que va a hacer es medir cómo está el funcionamiento, las ondas de todo lo que es pues justamente el cerebro, ¿no? Con los mensajes, las funciones o aquello que tiene que mandar al resto del cerebro y que esté trabajando de una manera adecuada. Las pruebas cognitivas, ya no refiriéndonos a aparatología, va a permitir que, por ejemplo, un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra pueda darse cuenta si realmente está viendo comprensión, asociación, cómo está la memoria a corto y largo plazo, qué tal se puede ir de repente haciendo ese enlace entre el pensamiento abstracto para resolver ciertas situaciones, y entonces poder nosotros darnos una idea de cómo se da esto, ¿no? Hay 3 medicamentos que nada más los vamos a mencionar, que son los más utilizados en la actualidad, que es la memopina, los inhibidores de la colinesterasa y el donepezil. Realmente lo que hacen estos es pues como que tener un control o un equilibrio hormonal para que justamente no haya demasiada tensión, la segregación de los cortisoles no sea tan elevado y entonces que nos mantengamos en estados óptimos. Entonces, recapitulando, pues simplemente en la tercera edad, en lo que es referente a la salud física y mental, recordemos, es tener estilos de vida adecuados, donde tengamos la tranquilidad también de que tenemos ese remanente económico para alguna eventualidad que pudiera surgir, y además también
que tratemos de evitar el tener enfermedades crónico-degenerativas. En el caso de tenerlas, bueno, simplemente enfocarnos para tener mejores condiciones de vida. Espero que les haya gustado. Si es así, nos vemos en la próxima entrega, por aquí por su espacio de reflexión y autoanálisis. Les recuerdo, yo soy Eduardo Dueñas. Tengan buen día.